Entonces, dicen que hay 600.000 almas y cada una de ellas se divide en chispas. Y hay que entender cómo es posible que lo espiritual se divida, porque para empezar, no se construyó, no se creó sino una sola alma de Adán Rishon. El Creador creó un solo deseo. Y este deseo es como Él es parecido. Es parecido a Él. Cada revelación, toda la luz que Él quiso crear, es llenado, esta luz con la que Él quiso llenar, la que quiso llenar la luz, creó un deseo. Un deseo para ese llenado, para esa luz, para ese placer. Y luego ese deseo, bajo la influencia de esta luz que lo llenó, este deseo empezó poco a poco a sentir en su interior más y más discernimientos, sentimientos específicos, toda clase de transiciones, transformaciones. Algo empezó a pasar con él. Es decir, el deseo, después que fue creado, la luz empezó a trabajar siguió trabajando sobre ese deseo. Y el deseo, bajo la influencia de la luz, empieza a cambiar. Se vuelve más sensible y más comprensible. A través del proceso entiende más lo que va pasando y también desarrolla mente y sentimiento, es decir, comprensión de lo que él siente por dentro. Entonces, de esta manera, el deseo con sus sentidos y conciencia pasa por 4 fases que se llaman las 4 fases de la luz directa. Entonces aparece el primer discernimiento, el segundo, el tercero y el cuarto. Bjiná, 1, 2, 3, 4. Y no hay más. ¿Por qué no? Porque no puede desarrollarse más. Porque en el primer discernimiento, en la primera Bjiná, donde el deseo se siente lleno de luz, en el segundo discernimiento, en la segunda Bjiná, quiere ser parecido a la luz. En la tercera Bjiná, él trata de realizarlo, de llevar a cabo esa semejanza. Y en la cuarta Bjiná, él se siente a sí mismo como el que realiza, el que recibe ese estado, y con eso todo se termina. ¿Y qué más adelante? Después aprendemos a restricción, la primera restricción, etcétera, etcétera, etcétera. El Creador creó un deseo y este deseo poco a poco se va desarrollando hasta que alcanza un estado tal en el que después de muchas iteraciones y cambios, él llega a un estado en el que vamos a dibujarlo como un vaso, una vasija. Este es el inmenso deseo. Y ahora tiene la forma de una vasija, de un vaso. Es más fácil dibujarlo de esta manera que dibujar un círculo. Y este deseo quiere una sola cosa. Desde ese estado hasta que se desarrolló a la cuarta Bjiná, solamente quería ser parecido al Creador. Pero después que recibió la luz para asemejarse a la luz, se da cuenta que no puede realizarlo, y esa sensación que yo no soy capaz de ser parecido al Creador, de asemejarme al Creador, eso lo siente como una gran vergüenza, como un rompimiento, como una catástrofe. Es algo que es imposible expresar, ese descubrimiento en el Creado, esa sensación que él está ante el Creador, recibe todo de él, frente a él, bajo, opuesto, contrario.
no encuentra ninguna posibilidad de superar esa sensación o el estado. No se puede compararlo con nada. Esta vergüenza que podemos experimentar es la más grande vergüenza que podemos experimentar en nuestro mundo. No importa qué vergüenza, lo que inventemos, lo que nos imaginemos, es imposible compararlo con esta sensación que se siente aquí en este estado que el creado experimenta, porque él se encuentra en un estado del descubrimiento, de la revelación del creador frente a él, y como el que da y se descubre como totalmente opuesto a él, inverso. Es decir, no tiene a dónde escaparse de eso. Y eso se llama rotura, rompimiento, shvira. Y este creado inicial por primera vez se rompe en 600.000 partes. ¿Por qué 600.000? Eso lo podemos aprender cuando aprendemos el sistema de los mundos, donde eso sucedió. Eso ocurrió en el nivel que se llama Zeranpin, que está compuesto de... Y como Zeranpin está compuesto de 6 partes, quiso recibir todo para otorgar. Él subió al nivel adecuado y él mismo lo multiplicó por 10.000 y después alcanzó el nivel de 600.000. Y por eso cuando se encontraba roto, sabiendo que no puede llenar con recepción para otorgar, es decir, reciprocar cuanto pueda, como nosotros tratamos en nuestro mundo, equilibrarnos con la gente a nuestro alrededor, para no hacer daño a nuestro yo, él no pudo hacerlo y por eso se encontró rompiéndose, fragmentándose en 600.000 partes. Es decir, este es el único creado que fue creado y se rompió en 600.000 partes, que son de hecho las 600.000 almas básicas. Y después se rompieron en muchas más chispas. Y de verdad vemos que muchos de miles de millones de personas existen y cada uno tiene esa chispa por dentro. Pero aunque esta chispa existe en cada uno de las personas, pero esa chispa se revela en cada uno solamente en cierto nivel de su propio desarrollo. Y nosotros pasamos junto con ustedes en nuestro mundo durante miles de años, pasamos vidas, reencarnaciones, y esa chispa en cada uno de nosotros pasa de un cuerpo a otro. El cuerpo nace, muere. El cuerpo pasa esa época, crece por el ego, que está en crecimiento constante en el hombre, el ego, y de generación en generación el hombre pasa de vida en vida y el ego en él va desarrollándose. Y por eso se evoluciona también la generación y esa chispa queda igual todo el tiempo, hasta que no se llega a un estado en el que el hombre empieza a sentir dentro de su deseo egoísta creciente una sensación de vacío, y entonces esa chispa como resultado empieza a mostrarse y decirle al hombre: mira, hay otra manera, otro camino. Y el hombre como resultado de eso empieza a buscar. Nosotros empezamos a hablar sobre una persona de ser humano solamente después de ese punto, cuando uno empieza ya a buscar. Eso es lo que a nosotros nos interesa. No nos interesan las reencarnaciones de los cuerpos materiales que no son para nada diferentes a los cuerpos de los animales. Solamente esa semilla, esa chispa, porque solamente de eso se puede empezar a desarrollar el alma. Y el cuerpo en sí no es para nada diferente a los cuerpos animales, no hay en él nada especial en ese sentido. Y por eso los cabalistas se dedican únicamente al desarrollo de eso, porque no hay de qué hablar. En relación a la Kabbalah, todo eso es muerto, es decir, está en el mismo nivel
donde tiene que existir el alma. Así que de verdad, escribe Bala Sulam, no hay nada en la realidad fuera de esa única alma. Como fue dicho en la primera parashá de la Torá, de la Biblia, que le sopló un alma de vida. Y esa alma está en cada uno de nosotros. ¿Qué él quiere decir con eso? Que en cada uno de nosotros, por un lado, hay una chispa, una partícula de esa alma. Por otro lado, cada uno, si va a querer realizarse a sí mismo, va a tener que juntar todas las chispas en conjunto y conectarlas dentro de uno mismo, y de esa manera llegar a asemejarse a ese Adam. Así que cada una de las personas, de los seres del mundo, va a tener que alcanzar un alma plena, completa, y llegar a estar uno frente al Creador, como el mismo Adam Rishon. Y por eso él dice que el alma que existe en cada persona existe también en Adam Rishon, porque la espiritualidad no se divide en partes como en la materialidad, y las 600.000 partes. Y el ego divide en 600.000 más partes egoístas. Al principio la luz separa, rompe el alma, pero después el cuerpo se corrige a sí mismo. El cuerpo quiere decir deseo. Entonces, a medida que se va corrigiendo, empieza a iluminar, brillar en él el alma colectiva. Es decir, nuestra alma se reduce a que todas estas chispas, almas o partículas en los que ese deseo se fragmentó, ese deseo que fue creado por el Creador, digamos el deseo que fue creado por el Creador, vamos a dibujarlo así, esto se llama Adam, y Adam se rompió en múltiples deseos. En este nivel son 600.000 partes. ¿Y por qué se rompieron en más y más? Se rompieron más y ya no importa cuánto, miles de millones, más, menos, no importa. Pero eso depende de la época en la que vivimos. Y esas 600.000 principales se mantienen, son las básicas. En ese nivel, ni más ni menos que 600.000. Y cada alma, la mínima, la más pequeña, tiene que llegar a hacer un trabajo, al fin y al cabo, de conectarse con su raíz, y que a través de esa raíz se conecta con las demás raíces y luego con el resto de las almas. Es decir, cada alma tal tiene que incluir en sí misma todas las demás almas. Pero ella es la que determina, cada una de ellas decide ser como este Adam, y así cada una de esas. Y al final lo que sale, lo que resulta, es que hay miles de millones de almas, cada una de ellas alcanza un kli completo que se llama Adam, una vasija completa que se llama Adam. Y todas se conectan en uno, en un todo integral, y de ahí, imagínense cuán grande, cuán aumentado ese kli que nació en Adam Rishon, no Adam Rishon esa persona, no la persona Adam Rishon, sino la última persona, que todas las almas llegan a un estado en el que cada una de las partes se hacen llenas, plenas, llenas de ese Adam frente al Creador que incluye a todos. Cuando todos se conectan entre sí, empiezan a sentir la profundidad del Creador. Lo llamamos multiplicado taraj veces más, 620 veces más.
el primer hombre y el segundo Adán o el último Adán, la diferencia entre ellos, en el primer Adán y el segundo Adán, el último viene a ser, son taraj veces, 600 veces más. Es un número calitativo, es miles de millones de veces más, pero así lo denominamos, es un símbolo 620, taraj. En la Kabbalah hablamos sobre grados, niveles entre los, diferencias entre los grados. Y por eso es un número no tan grande. Eso es lo que alcanzamos. ¿De qué manera? Si superamos, nos corregimos a nosotros mismos, al principio alcanzamos la vergüenza, el aspecto de vergüenza, entonces empezamos a corregir esa alma, lo que recibe del que le entrega, que está frente a él, y yo no tengo cómo recompensar esa vergüenza, pero ese estado al que el hombre llega es deseado, es un terrible estado, pero es deseado, es requerido. Eso se llama el sufrimiento del infierno, porque el infierno viene de la vergüenza, porque uno no se puede autojustificar de esa manera. Por eso cuando el hombre quiere compensar, balancear ese estado, entonces él despierta por un lado la vergüenza y por el otro despierta fuerzas positivas de estas dos fuerzas hacia una línea media. Y esta línea media se llama Adam. Esa es la realización que hacemos con la sabiduría de la Kabbalah en realidad. Sigue Bala Sulam escribiendo, por eso a través del cuerpo corporal hay dos pjinot, que el hombre se siente como un particular especial y no entiende que se trata de todas las almas de la humanidad. Y ese es un gran daño, un déficit que él trae en esta división, es decir, el hombre se siente a sí mismo y no siente que él incluye a todos los demás. Él incluye todo lo que él se puede imaginar, todo lo que se pueda imaginar, todo eso existe dentro de él. Y gradualmente, a medida que se va desarrollando, hasta que aparezca en él el atributo de otorgamiento, él va a sentir que todo lo que está por fuera, de hecho, existe por dentro. Y no hay almas por separado, cuerpos por separado, y no hay nada de lo que él se imagina. Ni mundos, ni este mundo, ni personas, ni almas, todo está dentro de él. Eso es uno. Es decir, el alma de cada uno de nosotros incluye toda la creación, todo el mundo de Ein Sof. Y dos, todavía no le brilla la luz del alma colectiva, sino solamente en parte. Es decir, de acuerdo a la medida que él se conectó con otras almas. Es decir, cada vez que él sube y se va transformando, realiza alguna acción sobre sí mismo, algún trabajo interno, después él siente cada vez parte de esta alma. Y eso es el cuerpo, y eso se refiere al cuerpo pleno, que el alma aparece en cada persona y todos aparecen en su parte posterior, pero él ya no siente que ellos son lejanos porque dependen uno del otro, él de ellos y ellos de él, y entonces se vuelven plenos y ilumina en él el alma con toda su intensidad como en Adam Rishon. Quiere decir, estamos hablando del final de la corrección, Maratikun, cuando el hombre llega al otorgamiento completo, todo lo que él pensó que no era él y no pertenecía a él, al final él descubre que era una gran equivocación, no era un error. Y después que él
se da cuenta cuando él adquiere el atributo de otorgamiento, es decir, se le revela la verdad a medida que él va adquiriendo el atributo de otorgamiento y ve correctamente todo lo que hay a su alrededor, él se da cuenta que todo lo que hay a su alrededor es él mismo, todo eso existe dentro de él, dentro de sus sentimientos, dentro de su alma. Y de aquí llegamos a 3 épocas en el crecimiento del hombre. Una es el aspecto de la chispa del alma, que una vez se despierta, una vez se apaga. El alma particular, cuando se siente como parte de las 600.000 almas, parte del alma colectiva, que queda en él permanentemente. Pero por ahora no se liberó de su egoísmo y por eso se siente separada o particular, pero todavía esa sensación de ser parte de todos los demás es aún parte de todo el resto de las almas, es decir, el cuerpo, o sea, el deseo, no puede recibir todo el alma, porque todavía no trabaja en otorgamiento, se siente separado del resto de las almas. Que eso despierta en él muchos sufrimientos de amor. Por un lado dice que son sus partes, por otro lado él no siente que puede conectarse con ellos. Y esos son los verdaderos dolores de amor. En nuestro mundo, dolores de amor se refieren son deseos egoístas. Es decir, quisiéramos desconectar y romper las condiciones, pero no somos las condiciones externas, pero no somos las circunstancias externas, pero no somos capaces. Pero aquí el hombre sí quiere conectarse y no logra hacerlo por sus atributos internos. Y estos son sufrimientos verdaderos. Y después se acerca a la plenitud, a la perfección, es decir, al alma colectiva. Después que se conecta con todos, él empieza a sentir no así nomás alma colectiva, es decir, el total de todos, simplemente existiendo interdependientes uno del otro, sino que empieza a sentir la fuente de la vida, y eso se llama el secreto del alma colectiva, que así cuando se corrigió, que se llama todo el cuerpo, es decir, todo es el deseo egoísta, ya no siente que el cuerpo separa como una frontera, una separación. Al contrario, el deseo corregido le permite adherirse, incluirse, integrarse con todas las almas dentro del alma colectiva, y entonces como alma plena, completa, él siente esa vasija, ese inmenso deseo. Y esa es solamente la primera parte del crecimiento espiritual entre 3 épocas. Dicen que un alma particular es equivalente a todas las almas. ¿Cómo sale? Que 2 veces 620. Una vez toda el alma colectiva y después toda el alma de la humanidad. Pero de hecho no existe nada más que una sola alma, como se descubre cada alma que se libera de su ego, que corrige su ego. Aquí Bala Sulam, de hecho, quiere decirnos que cuando hablamos de la integración, la inclusión entre todas las almas, esa es un regreso al estado verdadero. Nada cambió, ya que cuando se rompió el alma general, ¿qué quiere decir se rompió? Nada se rompió. Se rompió la percepción de la realidad del hombre, de donde se encuentra. Nosotros siempre estamos en el mismo estado. Fue que perdimos esa sensación, esa percepción de ese estado. Ahora, cuando regresa, vuelve de regreso, gracias a nuestra participación, esa operación la sentimos 620 veces más. Esa es la primera parte. Por eso, para preparar las almas, les añadieron a cada alma toda la fuerza del mundo de Atzilut superior, ya que la espiritualidad no se puede dividir. Le falta luz, es decir, cada alma recibe alimentación, dirección desde el mundo de Atzilut. Atzilut viene de la palabra en lo de él, allí, donde está todo el plan de corrección, toda la luz, todas las fuerzas,
Y por eso el mundo que sale de la luz que sale del mundo de Atzilut y entra en las almas empieza a conectarlas, a pegarlas, a adherirlas. Todo depende de cuánto ellas se elevan al mundo de Atzilut su deseo, alzan su deseo. Es decir, está construido de esta manera la creación. En nuestro mundo hay cuerpos, más arriba hay almas, etcétera. Y más arriba hay el mundo de Atzilut, que maneja todas las almas y las conduce, las lleva atrás de las 9 primeras sefirot del mundo de Atzilut, se llaman luz directa. Y la Malchut del mundo de Atzilut es la suma de todas las almas. Y ella tiene que asemejarse a su parzuf superior, que se llama Zeranpin del mundo de Atzilut. Zeranpin o creador, o Adam, Harishon, el primer hombre. Y todas las almas que se llevan, se atraen hacia eso, quieren asemejarse a ese Adam Harishon. Y por eso son consideradas receptoras de su luz y por eso despierta entonces la copulación, el zivug entre Zeranpin y Malchut, donde todos los creados son Malchut y todos sus prototipos son Zeranpin, el creador. Y así cada una de las almas se corrige a sí misma y atrae luz desde el alma colectiva. Cada alma que se corrige se esfuerza para elevar a toda su generación hasta el nivel espiritual. Es decir, cada alma se lleva con sí misma todas las demás almas. Cada alma en relación a las demás se llama corregida. Es decir, hay un alma, mira a todas las demás almas que no están corregidas hacia ella. ¿Por qué? ¿No se ven corregidas? Puede haber aquí almas de grandes cabalistas justos que se habían corregido hace tiempo, pero ellos le parecen no corregidos porque esta alma todavía no tomó parte en el proceso. Ella todavía no atrae luz hacia ella, como en un cuerpo, en un único cuerpo. Y si la célula no participa en el proceso general del cuerpo, entonces todo el cuerpo sufre por la falta de esa célula. En el momento que esa célula se conecta y tiene que conectarse al resto de las células, entonces esta célula es considerada corregida y que corrigió a las demás almas. Es decir, entonces si la célula no se corrige, entonces estas células parecen no corregidas a esta célula. Por eso toda esta estructura para esa alma le parece no corregida y cada uno de nosotros tiene el mismo trabajo de corregir su influencia, su parte en todas las demás almas. Cada uno corrige a todo Adam. Y de eso viene el significado del verso, que un alma corregida es equivalente a todas las 600.000 almas. Y de verdad, en cada particular existe todo el colectivo, porque al final todos se van a conectar en uno y van a volver a sus raíces espirituales. Y entonces en cada alma particular experimenta todas las reencarnaciones de todo este mundo en una duración de 6.000 años. Y cuando empezamos a corregirnos a nosotros mismos, empezamos a sentir qué es lo que pasó
en todos esos grados, desde el mundo superior, a través de todos los mundos, hasta nuestro mundo, hasta la apariencia de nuestro universo, cómo se desarrolló la materia inanimada, el vegetal, el animal y toda la historia de la humanidad. Todo eso lo experimentamos en nosotros a medida que vamos subiendo y elevando estos grados en corrección, hacia la corrección. Por eso cada alma particular tiene que pasar, experimentar todos estos estados de todas las 6.000, todos los 6.000 años de existencia del alma y todo lo que hubo antes y después, hasta ella. Y los tiempos que cambian en ella son las generaciones que cada uno opera en su tiempo de acuerdo a la medida de su mente que recibe de otorgamiento, es decir, no las almas particulares, sino el alma colectiva, porque hay una regla que lo espiritual no se divide, es decir, en conclusión, cuando nos elevamos con nuestra corrección, pasamos las vidas de todas las almas, incluimos a todos dentro de nosotros. Aprendimos con ustedes en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot, cuando hablamos ahí sobre el hecho que cada uno de nosotros, que cuando se corrige a sí mismo, tiene que corregirse por etapas, por 3 etapas. Cuando estamos en nuestro mundo, este es nuestro mundo, que no hay lo que decir sobre él, el peor de los mundos. Luego, cuando entramos en la época a un estado que se llama preparación, estado preparatorio, es cuando tenemos el punto en el corazón, es principalmente nuestros puntos en los corazones, nuestros alumnos pasan ese estado. Aquí tenemos que sentirnos como malos, malvados, es decir, malvados y malvados absolutos, malos y malos absolutos. Cuando uno está totalmente convencido que ya no hay en él nada de bueno, en absoluto, que es completamente egoísta, totalmente, 100% egoísta. Y después de esta época, él pasa el mahzom, la barrera, y entra en 2 escalones más, 2 grados más, en los que, en el primer grado, él aprende, llega a conocer su alma, mi alma, en todos sus estados, en todos los tiempos también, todos los estados y tiempos. Su alma particular, y entonces yo estudio y aprendo que el Creador me había tratado con todo lo mejor de una manera buena y lo llego a justificar, y así yo llego al grado de justo, de hombre justo, es decir, de malo me vuelvo en justo, tzadik, tzadik de la palabra justificar, porque justifica al Creador, le da la razón. Pero eso solamente en relación a sí mismo, pero en la próxima etapa, en la siguiente etapa, él revisa, analiza todas las demás almas, todas las almas, en todos sus estados y en todos los tiempos. Todos los estados significa todos los tiempos. Y llega a ver, y entonces es considerado justo absoluto, porque ya llega a estar convencido, a ser convencido que él ve que a través de toda la historia, todas las almas, ningún alma le causó ningún sufrimiento. No importa cómo se sintieron las almas sobre lo que habían pasado, pero ese Adán se da cuenta que todo eso sucedió con un gran amor y que todo lo que experimentaron esas almas, ninguna de ellas sufrió y ninguna de ellas perdió, sino que solamente el cuerpo egoísta sufrió, pero el alma misma no había sufrido.
y entonces él se vuelve en un justo absoluto. Entonces lo que quiero decir, lo que él dice ahí, Bala Sulam, que cada alma pasa todos los estados cuando él llega a aprenderse, a estudiarse a sí misma, ella se incluye con todas las almas. Es decir, cada alma cuando alcanza el final de la corrección, Gmar Tikkun, en ese estado de Gmar Tikkun, ella se identifica completamente con ese creado que el Creador creó. Cada uno de nosotros es como el único que el Creador creó. Y con eso se concluye nuestra corrección. Y después empieza... No se puede hablar. ¿Qué es lo que pasa después? No se habla nada sobre eso. ¿Qué pasa después del Gmar Tikkun? Eso los cabalistas lo guardan para después. Eso es considerado los secretos de la Torah. Va a ser demasiado bueno.